El sol de Andalucía se filtraba aquella mañana de 1840, con una crueldad que no perdonaba las espaldas encorvadas ni las manos sangrantes. En la vasta hacienda de los Alcázar, donde el aroma de los olivos debería haber sido un bálsamo de paz, para Isabela no era más que el perfume de su propia prisión de cristal. Despojada de su nombre y de las sedas que por derecho de cuna le pertenecían, la joven de ojos almendrados restregaba los suelos de mármol del gran salón, el mismo donde una vez bailó sobre los pies de su padre. Cada movimiento de sus manos agrietadas era un testimonio silencioso de una tragedia oculta tras cortinas de terciopelo y mentiras piadosas. Mientras las criadas veteranas bajaban la mirada por lástima, Isabela mantenía en su pecho una llama de dignidad que ni el hambre ni los harapos habían logrado extinguir, aguardando un cambio en el viento. Doña Beatriz de Alcázar, su tía y ahora su verdugo, observaba la escena desde la barandilla superior con una sonrisa gélida que escondía el pánico de una usurpadora. Tras la misteriosa muerte de los marqueses, Beatriz había tejido una red de engaños, falsificando documentos y quemando identidades para apoderarse del seguro de dote real y las tierras de olivos. Para el mundo exterior, Isabela era una sobrina demente que había perdido el juicio por el luto. Para la casa, era simplemente una sirvienta muda cuya voz había sido sepultada bajo el peso del miedo. La tía se deleitaba en la humillación constante, obligando a la verdadera heredera a dormir en las caballerizas, rodeada del vaho de los caballos y el frío de la noche. Sin embargo, en la oscuridad del establo, Isabela no lloraba. Ella contaba, sumaba y restaba, memorizando cada cifra de los libros contables que robaba por las noches. El punto de quiebre llegó con el anuncio de una visita que haría temblar los cimientos de la hacienda. Alejandro, el duque de Aranjuez, llegaba a la provincia para inspeccionar sus inversiones. La noticia provocó un frenesí de actividad y doña Beatriz, desesperada por cubrir sus deudas de juego, ordenó a Isabela lavar los pies de su prima, la caprichosa Leonor, frente a los invitados para demostrar su caridad con la supuesta pariente enferma. Isabela sintió el agua helada en sus dedos y la mirada burlona de los presentes, pero fue en ese instante de máxima degradación cuando alzó la vista y se encontró con unos ojos grises, profundos y gélidos como el acero. El duque no miraba con lástima, sino con una curiosidad analítica que parecía atravesar la farsa, notando la elegancia innata de aquella mujer envuelta en harapos de algodón tosco. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela enfrentará en su camino hacia la justicia y la recuperación de su honor. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado, y cómo el amor puede ser el arma más letal, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser mucho más fuerte de lo que creías posible? Pero en este instante de escrutinio silencioso, el aire en el salón se volvió denso, casi irrespirable para los que ocultaban secretos bajo sus pelucas empolvadas. El duque de Aranjuez, un hombre endurecido por los horrores de la guerra y la amargura de traiciones pasadas, no era un aristócrata común que se dejara deslumbrar por el brillo de las joyas. Alejandro buscaba algo más profundo, una verdad que la opulencia de doña Beatriz no lograba proyectar a pesar de sus esfuerzos desesperados por parecer una anfitriona perfecta y refinada. Al observar a Isabela arrodillada, notó la rectitud de su espalda y el modo en que sus dedos, aunque maltratados por el trabajo manual, se movían con una delicadeza que sólo la educación más alta podía conferir. Fue un destello de reconocimiento, un hilo invisible que comenzó a tejerse entre dos almas que por razones distintas
Habitaban en los márgenes de la soledad. Esa misma noche, la tormenta estalló sobre los campos de olivos, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos de quienes habitaban en las caballerizas. Isabella, buscando refugio del agua que se filtraba por el techo de paja, se escabulló hacia la biblioteca de la mansión, un lugar que recordaba con la calidez de su infancia. Sabía que doña Beatriz dormía tras su dosis de láudano, por lo que se permitió el lujo de encender una vela pequeña y abrir un tratado de derecho mercantil que su padre amaba. Sus labios se movían en silencio, traduciendo el latín con una facilidad asombrosa, mientras sus dedos trazaban las líneas de las leyes de sucesión que su tía había pisoteado sin piedad. En ese santuario de papel y tinta, ella ya no era la sirvienta sin voz, sino la heredera legítima de los Alcázar, reclamando su herencia mentalmente. Sin embargo, el destino tenía preparado un encuentro que cambiaría el curso de su venganza mucho antes de lo que ella misma había planeado en sus sueños. Una sombra alta y poderosa se proyectó sobre el estante de libros, y antes de que Isabella pudiera apagar la vela, la voz profunda del duque de Aranjuez resonó en el silencio. Él la observaba desde el umbral, con una mezcla de sospecha y fascinación al ver a la supuesta sirvienta demente inmersa en una lectura tan compleja. Ese capítulo sobre los fideicomisos reales es particularmente denso para alguien que supuestamente no sabe leer, comentó él, dando un paso hacia la luz del candelabro. Isabella sintió que el corazón le martilleaba en el pecho, pero en lugar de huir, cerró el libro con una dignidad que dejó a Alejandro momentáneamente sin palabras. El duque se acercó, y por primera vez Isabella pudo ver la cicatriz que recorría el lado izquierdo de su rostro, una marca de guerra que él llevaba como una armadura. No era solo la cicatriz física lo que la impactó, sino la vulnerabilidad que vio en sus ojos cuando la luz de la vela vaciló, revelando por un segundo su lucha contra una ceguera intermitente. Él buscaba un contrato que doña Beatriz le había entregado, uno que Isabella sabía que contenía un error matemático fatal destinado a estafarlo. Con una valentía que rayaba en la imprudencia, ella señaló la cláusula séptima y con una voz suave pero firme le indicó que los cálculos de los intereses estaban inflados de manera fraudulenta. Alejandro guardó silencio, asombrado no solo por la corrección, sino por la autoridad con la que ella hablaba. La atmósfera en la biblioteca se transformó en un campo de batalla intelectual donde las clases sociales dejaron de existir por un breve y eterno momento. El duque de Aranjuez, acostumbrado a que las mujeres lo adularan por su título o lo temieran por su frialdad, se encontró frente a un desafío que no esperaba. Isabella, a pesar de sus harapos mojados y su posición vulnerable, no retrocedió ante su presencia imponente, sino que sostuvo su mirada con una inteligencia que lo desarmó completamente. Él sintió una punzada de culpa al recordar la noche del accidente de los marqueses años atrás, una noche en la que él había pasado por el camino real y no se detuvo a investigar el carruaje volcado. Ese peso en su conciencia, unido a la injusticia que ahora presenciaba, encendió en su interior una chispa de protectora curiosidad. Doña Beatriz, mientras tanto, roncaba en sus aposentos sin sospechar que los cimientos de su imperio de mentiras estaban empezando a agrietarse bajo la luz de una sola vela. Ella creía haber eliminado cualquier rastro de la identidad de Isabella, pero no contaba con que el orgullo de los Alcázar era algo que no se podía quemar con fuego ni borrar con azotes. La tía había planeado vender las tierras de Olivos a un consorcio extranjero a la mañana siguiente, una transacción que dejaría a Isabella permanentemente en la miseria y a ella en la opulencia. Lo que Beatriz no sabía era que el duque de Aranjuez ya no veía a una sirvienta demente, sino a una aliada potencial,
con un conocimiento que podría salvar tanto su propia fortuna como el honor de una familia injustamente pisoteada. El primer bloque de esta historia termina con un pacto silencioso sellado en la penumbra de la biblioteca, donde las palabras sobraban y las intenciones se entrelazaban. Isabella regresó a las caballerizas con el corazón acelerado, no por el miedo a ser descubierta, sino por la esperanza que por primera vez se sentía real y tangible. Alejandro, por su parte, se quedó solo entre los libros, cuestionando todo lo que creía saber sobre la nobleza y la servidumbre, sintiendo que su soledad empezaba a ser invadida por la imagen de aquella mujer. La guerra por el patrimonio de los Alcázar había comenzado, y aunque Isabella seguía vistiendo de algodón tosco, su espíritu ya estaba cubierto por la armadura de la venganza. La noche de Andalucía guardaba el secreto de una marquesa que se negaba a morir en el olvido. La mañana siguiente al encuentro en la biblioteca, la hacienda de los Alcázar despertó bajo una tensión invisible que electrizaba el aire entre los olivares. Doña Beatriz, ignorante de la alianza que empezaba a gestarse en las sombras, caminaba por los corredores con la prepotencia de quien se cree dueña absoluta del destino ajeno. Isabella, siguiendo las instrucciones silenciosas de Alejandro, retomó sus tareas más humildes, pero esta vez lo hacía con la mirada fija en un horizonte que ya no parecía inalcanzable. Cada vez que el duque pasaba a su lado, un cruce de miradas apenas perceptible servía como recordatorio de su secreto compartido, una chispa de complicidad que ardía más fuerte que el resentimiento. El contraste entre la opulencia de la casa principal y la miseria de las caballerizas se volvía más agudo, subrayando la urgencia de una justicia que se había demorado demasiado en llegar a esas tierras andaluzas. Alejandro comenzó a observar con detenimiento la gestión de doña Beatriz, descubriendo las grietas en su fachada de eficiencia y rectitud aristocrática. Notó cómo los trabajadores de la hacienda, hombres curtidos por el sol y la injusticia, bajaban la cabeza con un rencor contenido cada vez que la tía de Isabella les dirigía la palabra. El duque, utilizando su posición de inversor interesado, solicitó acceso a los archivos históricos de la familia, fingiendo que necesitaba verificar los límites de las tierras de olivos antes de proceder con cualquier contrato. Beatriz, cegada por la codicia y la necesidad de liquidez para cubrir sus deudas de juego, le permitió el acceso sin sospechar que estaba entregando las llaves de su propia perdición. Mientras tanto, Isabella aprovechaba los momentos de distracción para filtrar información crucial al duque, revelando la ubicación de documentos que Beatriz creía haber destruido años atrás. La adaptación de Isabella a este nuevo rol de espía dentro de su propia casa requería una templanza de acero que solo años de 1900 opresión habían podido forjar. Ella aprendió a leer los estados de ánimo de su tía como si fueran mapas de un territorio enemigo, anticipando cada movimiento y cada castigo para proteger la incipiente investigación de Alejandro. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la mansión, se encontraban en los rincones más oscuros del jardín, donde el aroma del azahar servía de camuflaje para sus susurros. Allí, Alejandro le hablaba de las leyes de la capital y de cómo el mundo estaba cambiando, mientras ella le explicaba la intrincada red de préstamos y usureros que Beatriz había tejido para sostener su estilo de vida. La conexión entre ambos crecía, alimentada por una admiración mutua que trascendía las barreras impuestas por la sociedad y la tragedia. En estos encuentros nocturnos, Isabella descubrió que la frialdad del duque no era más que una máscara para proteger un alma herida por la traición de su propia familia. Alejandro le confesó que su ceguera intermitente era el resultado de una herida de guerra,
pero que el verdadero dolor provenía de la soledad en la que vivía desde que su hermano lo despojó de su fe en los hombres. Isabela, movida por una empatía profunda, comenzó a buscar en los herbarios de su padre remedios naturales que pudieran aliviar la presión en los ojos del duque. Ella le preparaba infusiones de hierbas recolectadas bajo la luna, y él, por primera vez en años, permitía que alguien se acercara a su vulnerabilidad sin miedo al juicio. Este intercambio de cuidados curaba no solo la visión de Alejandro, sino también las cicatrices invisibles que Isabela llevaba en su corazón. La tiranía de doña Beatriz alcanzó un nuevo nivel de crueldad cuando descubrió que Isabela había estado perdiendo el tiempo cerca de las estancias del duque. En un arrebato de ira, motivado por el miedo a que la verdad saliera a la luz, la tía ordenó que Isabela fuera azotada públicamente por robar sobras de la cocina que en realidad eran para un perro herido. El duque presenció la escena desde su balcón, y aunque sus manos se cerraron en puños sobre la barandilla de piedra, supo que intervenir prematuramente arruinaría el plan para recuperar el patrimonio completo. Isabela soportó el castigo con una entereza que dejó a los criados en un silencio sepulcral, manteniendo sus ojos fijos en los de Alejandro, transmitiéndole la fuerza necesaria para no flaquear. Ese momento de dolor compartido selló un compromiso inquebrantable. Ella recuperaría su honor y él sería el instrumento de su venganza. A medida que los días pasaban, la conexión entre la sirvienta y el aristócrata se volvía un refugio contra la tormenta de injusticias que los rodeaba. Isabela comenzó a notar gestos de Alejandro que nadie más percibía. El modo en que dejaba libros abiertos en lugares estratégicos para que ella los leyera, o cómo enviaba mantas adicionales a las caballerizas bajo el pretexto de cuidar a los caballos. Ella, a su vez, le proporcionaba informes detallados sobre los movimientos financieros de Beatriz, utilizando su talento natural para el cálculo para demostrar que la tía estaba al borde de la quiebra absoluta. El respeto que Alejandro sentía por la inteligencia de Isabela se transformó gradualmente en un afecto que lo asustaba y lo fascinaba a la vez. No era solo el deseo de justicia lo que lo movía, sino la necesidad de ver a esa mujer brillar en el lugar que le correspondía. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela, de Alcázar y el duque Alejandro de Aranjuez, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. Y así, mientras la comunidad de los trabajadores empezaba a notar que algo estaba cambiando en el aire de la hacienda, la investigación de Alejandro dio un giro inesperado y vital. En el fondo de un antiguo baúl que Isabela recordaba haber visto en el despacho de su padre, el duque encontró el testamento original escondido en el forro doble de un piano que nadie tocaba desde hacía años. El documento era claro. Isabela era la única heredera de la fortuna, las tierras y el título de los Alcázar, y la tutela de Beatriz era legalmente nula, debido a las cláusulas de malversación que el propio padre de Isabela había incluido por precaución.
Este descubrimiento no solo confirmaba las sospechas de ambos, sino que les otorgaba el arma legal definitiva para destruir a la usurpadora. Sin embargo, necesitaban un momento de máxima exposición pública para que Beatriz no pudiera escapar de la justicia mediante sobornos. La tensión aumentó cuando doña Beatriz anunció el baile de la cosecha, un evento de gala donde pretendía anunciar la venta final de las tierras de olivos al consorcio extranjero. Ella creía que esa noche sellaría su seguridad financiera para siempre, sin saber que estaba organizando el escenario de su propio juicio. Isabela, bajo la guía silenciosa de Alejandro, empezó a preparar su transformación, recuperando en secreto algunas de las joyas que su madre había escondido en las paredes de la caballeriza años atrás. El duque contrató a una modista de confianza de Sevilla para que confeccionara un vestido basado en las descripciones de Isabela sobre el estilo de su madre, asegurándose de que cada detalle fuera un recordatorio de la herencia que le había sido robada. El plan era arriesgado, pues Isabela tendría que aparecer ante toda la aristocracia local y reclamar su lugar. Mientras los preparativos avanzaban, la cercanía física entre Isabela y Alejandro se volvió casi insoportable. En una tarde de lluvia intensa, mientras se refugiaban en una de las bodegas de olivos para evitar ser vistos por Leonor, el duque tomó las manos de Isabela entre las suyas. Las cicatrices de los trabajos forzados contrastaban con la suavidad de su tacto, y por un momento la brecha social desapareció bajo la calidez de un sentimiento compartido. Él le prometió que, una vez recuperada su fortuna, ella nunca más tendría que bajar la cabeza ante nadie, y ella le respondió que su verdadera riqueza era haber encontrado a alguien que viera su alma a través de los harapos. El primer beso, robado entre el aroma de la lluvia y la madera vieja, fue un sello de lealtad absoluta y una promesa de un futuro que ambos deseaban fervientemente. Sin embargo, doña Beatriz, en su desesperación por asegurar su posición antes de que el duque se marchara, comenzó a sospechar de la excesiva amabilidad de Alejandro hacia la casa. Ella intentó usar a su hija Leonor para seducirlo, obligándola a lucir los vestidos más caros comprados con el dinero robado de Isabela. Alejandro jugaba su papel con una maestría cínica, fingiendo interés en las propuestas de Beatriz, mientras recopilaba pruebas adicionales del fraude fiscal que la tía cometía contra la corona. Isabela, observando desde las sombras de la servidumbre, sentía punzadas de celos que solo se calmaban cuando Alejandro le enviaba señales secretas de desprecio hacia la vanidad de Leonor. La danza de mentiras se volvía cada vez más compleja, con cada bando esperando el error fatal del otro para dar el golpe de gracia definitivo. La vida en la hacienda se convirtió en un tablero de ajedrez donde Isabela ya no era una pieza pasiva, sino una estratega que movía sus hilos con precisión matemática. Ella comenzó a sabotear discretamente los registros de Beatriz, alterando cifras que harían que la auditoría del duque resultara desastrosa para la tía. Además, Isabela empezó a ganarse la lealtad absoluta de los demás criados, revelándoles quién era ella en realidad y prometiéndoles un trato justo cuando recuperara el mando. Esta red de apoyo interno era vital, pues le permitía moverse por la mansión con total libertad, mientras Beatriz creía tenerla bajo control. La esperanza, una emoción que Isabela había reprimido durante tanto tiempo, ahora fluía por sus venas como un fuego purificador que la preparaba para el enfrentamiento final. El ambiente se volvió sofocante a medida que se acercaba el día del baile de la cosecha. Los acreedores de Beatriz empezaron a aparecer en la puerta de la hacienda, exigiendo pagos que ella ya no podía cubrir, lo que la llevó a actuar con una desesperación imprudente. La tía,
intentó obligar a Isabela a firmar un documento de renuncia definitiva a cualquier derecho hereditario, recurriendo a amenazas de enviarla a un asilo para enfermos mentales si no obedecía. Isabela, fingiendo sumisión, pidió un plazo de 2 días para reflexionar, un tiempo que Alejandro necesitaba para que los alguaciles reales llegaran a la provincia. Cada minuto contaba, y el riesgo de que Beatriz descubriera la traición antes del baile mantenía a los protagonistas en un estado de alerta constante, donde un solo desliz significaría la cárcel o la muerte. La mañana del baile de la cosecha amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar la tormenta emocional que estaba por desatarse. Doña Beatriz, consumida por una ansiedad que intentaba ocultar tras capas de maquillaje y joyas robadas, ordenó a Isabela las tareas más degradantes como un último intento de quebrar su espíritu antes del gran evento. La tía sospechaba que algo se movía en las sombras, y su paranoia la llevó a registrar las caballerizas, destruyendo el pequeño altar que Isabela guardaba con los últimos recuerdos de sus padres. Al ver sus pocas pertenencias pisoteadas en el barro, Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente, pero no era su voluntad, sino el último rastro de piedad que le quedaba hacia su familia. El dolor se transformó en un frío glacial que recorrió sus venas, dándole la claridad necesaria para ejecutar el plan sin vacilar, a pesar de la humillación pública. El duque de Aranjuez, por su parte, se encontraba atrapado en una red de protocolos que le impedían acercarse a Isabella sin levantar sospechas definitivas. Había recibido noticias de que los alguaciles reales estaban retrasados por la tormenta que azotaba los caminos de la sierra, lo que significaba que Isabela estaría desprotegida durante las primeras horas del baile. La vulnerabilidad de su posición lo atormentaba. Cada vez que veía a Isabela siendo maltratada por los capataces de Beatriz, su corazón se llenaba de una rabia impotente que amenazaba con nublar su juicio estratégico. Sabía que si actuaba demasiado pronto, la tía podría destruir los documentos originales que Alejandro aún no había podido extraer de la mansión de forma segura. El peso de la culpa por no haber intervenido años atrás en el accidente de los marqueses regresó con una fuerza renovada, aplastándolo bajo la responsabilidad de no fallarle a Isabela una segunda vez. La situación empeoró cuando doña Beatriz, en un acto de crueldad refinada, anunció que Isabela no solo no asistiría al evento, ni siquiera como servidora, sino que pasaría la noche encerrada en el sótano de los suministros para que su presencia demente no incomodara a los inversores. Al ser arrastrada hacia la oscuridad del sótano, Isabela escuchó cómo la pesada puerta de madera se cerraba con llave, dejándola en una penumbra fría y húmeda que olía a tierra y olvido. Allí, rodeada de sacos de grano y herramientas oxidadas, se hundió en el valle más profundo de su desesperación. Se sentía pequeña, olvidada por el mundo y traicionada por un destino que parecía deleitarse en su sufrimiento constante. Las lágrimas, que tanto tiempo había contenido para mostrarse fuerte ante el duque, finalmente brotaron, empapando los harapos que eran su única vestimenta en esa celda improvisada. En la oscuridad, los fantasmas del pasado regresaron para atormentarla con la imagen de sus padres y la vida que una vez tuvo. Se preguntaba si Alejandro realmente vendría por ella o si al final del día el duque elegiría proteger su estatus y sus negocios antes que arriesgarse por una sirvienta sin nombre. La duda era un veneno más letal que el hambre. Isabela se abrazó a sus rodillas, sintiendo cómo el frío del suelo de piedra le robaba el calor corporal. Cada ruido que provenía del piso superior, donde comenzaba a sonar la música de los violines y las risas falsas de la aristocracia, era una puñalada en su orgullo. Estaba a solo unos metros de su herencia, de su hogar y de su justicia, y sin embargo,
Nunca se había sentido tan lejos de todo ello como en ese instante de absoluta soledad y silencio. Mientras tanto, en el gran salón, la fiesta comenzaba con una opulencia que insultaba la miseria de los trabajadores que la hacían posible. Doña Beatriz lucía el collar de esmeraldas de la madre de Isabela, pavoneándose ante los inversores extranjeros como si la sangre de los Alcázar corriera por sus venas de usurpadora. Alejandro, vestido con su uniforme de gala negro con hilos de plata, caminaba entre la multitud con la elegancia de un depredador que espera el momento justo para atacar, pero sus ojos grises buscaban desesperadamente una señal de Isabela. Al notar que ella no estaba entre la servidumbre, una alarma gélida se encendió en su pecho. Se acercó a Beatriz con una sonrisa gélida, preguntando por la sobrina enferma, solo para recibir una respuesta evasiva que confirmaba sus peores temores. Isabela estaba en peligro real bajo el mando de una mujer desesperada. Leonor, la hija de Beatriz, aprovechó la ausencia de Isabela para intentar acaparar la atención del duque, presumiendo de su conocimiento de las artes y la música, todo ello financiado con el dinero robado. Alejandro sentía un asco profundo ante la superficialidad de la joven, comparándola mentalmente con la profundidad y la inteligencia de la mujer que estaba encerrada en algún lugar de la mansión. La tensión en el salón era palpable para quien supiera leer los silencios. Los acreedores de Beatriz la rodeaban como buitres, esperando el momento de la firma del contrato para lanzarse sobre los restos de la fortuna. Alejandro sabía que el tiempo se agotaba y que la tormenta exterior estaba incomunicando la hacienda, lo que jugaba a favor de Beatriz si decidía cometer una locura definitiva para borrar sus crímenes antes de que llegara el nuevo día. En el sótano, Isabela encontró un pequeño resquicio de luz que provenía de una rejilla de ventilación a ras del suelo. Al acercarse, pudo ver los pies de los invitados caminando por el jardín y escuchar los fragmentos de la conversación de su tía con el líder del consorcio extranjero. La chica ya no será un problema. Mañana mismo será trasladada a un convento en el norte, donde nadie la encontrará jamás, decía Beatriz, con una voz cargada de una maldad triunfante. Al escuchar su sentencia de desaparición, algo cambió en el espíritu de Isabela. El miedo fue reemplazado por una resolución ardiente. Recordó la daga que Alejandro le había entregado y que aún llevaba oculta. No podía esperar a ser rescatada. Si quería su libertad, tendría que forjarla ella misma con las mismas herramientas que el dolor le había proporcionado a lo largo de los años. Isabela comenzó a usar la daga de plata para debilitar la madera podrida alrededor del marco de la puerta del sótano. Cada golpe era silencioso y preciso, guiado por la memoria de las matemáticas y la física que su padre le había enseñado. Sus manos sangraban, las uñas se le rompían contra la piedra, pero no sentía dolor, solo la urgencia de llegar al duque antes de que la tía firmara el documento que vendería sus tierras para siempre. Mientras trabajaba frenéticamente, recordaba las palabras de Alejandro sobre el honor y la justicia, usándolas como un mantra para mantener la cordura en medio de la oscuridad. Sabía que esta era su única oportunidad. Si fallaba, el nombre de los Alcázar se extinguiría en el silencio de un convento lejano, y su tía ganaría la batalla definitiva sobre la verdad. Este es el momento más oscuro de Isabela de Alcázar. La traición la ha llevado al límite, encerrada y a punto de perderlo todo, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la futura marquesa convierte su dolor en poder absoluto, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo para siempre. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Te rendirías ante la oscuridad o lucharías hasta el final por lo que es tuyo?
Afuera, la tormenta finalmente se desató sobre la hacienda con una violencia inusitada, haciendo que los cristales de las ventanas vibraran bajo los truenos. En medio del caos meteorológico, Alejandro logró apartar a uno de los criados fieles que Isabela había reclutado días atrás, preguntándole por el paradero de la joven marquesa. El criado, con el rostro pálido por el miedo, le confesó que Beatriz planeaba sacarla esa misma noche bajo la lluvia para que nadie viera su traslado forzado. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. Sabía que si Isabela salía de la propiedad, las posibilidades de recuperarla con vida eran mínimas, dada la falta de escrúpulos de los sicarios que Beatriz había contratado para proteger sus intereses. Sin importarle las etiquetas ni su posición, el duque comenzó a buscar el camino hacia los sótanos, esquivando a la guardia personal de la tía. La caída emocional de Isabela llegó a su punto álgido cuando, tras horas de esfuerzo, la madera cedió, pero la puerta seguía bloqueada por fuera con un travesaño de hierro que ella no podía mover. Se dejó caer de espaldas contra los sacos de harina, sintiendo que el destino se burlaba de su esfuerzo final. En ese momento de máxima vulnerabilidad, se sintió una vez más como la niña, huérfana y desamparada, que no pudo hacer nada para salvar a sus padres. El silencio del sótano fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando la tierra sobre su cabeza. Isabela cerró los ojos, agotada física y mentalmente, permitiendo que la oscuridad la envolviera por completo. Fue en ese vacío absoluto donde comprendió que su lucha no era solo por el dinero o el título, sino por la dignidad de su propia existencia. Sin embargo, justo cuando la esperanza parecía haberse extinguido, una sombra apareció tras la rejilla de ventilación. No era Alejandro, sino el viejo capataz de las caballerizas, un hombre que había servido a los padres de Isabella y que guardaba un profundo rencor hacia doña Beatriz. «Niña, no te rindas ahora, que el señor duque está buscando la entrada por el lado de la cocina», susurró el hombre, deslizando a través de los barrotes una pequeña llave maestra que había conservado durante años. El contacto del metal frío contra su palma fue como una descarga eléctrica para Isabela. Sus fuerzas regresaron de golpe. Se puso de pie, limpiándose la suciedad del rostro con el dobladillo de su delantal roto. No estaba sola. El legado de sus padres vivía en la lealtad de aquellos que Beatriz había despreciado durante tanto tiempo. Isabela introdujo la llave en la cerradura interna que el capataz le indicó, escuchando el clic más dulce que jamás había oído. Al abrirse la puerta, se encontró con un pasadizo estrecho que conducía directamente a la despensa principal, justo debajo del gran salón de baile. Podía escuchar la orquesta tocando un vals, el mismo vals que su madre amaba. Con el corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas, Isabela comenzó a subir los peldaños de piedra, dejando atrás la oscuridad de su cautiverio. Cada paso era una declaración de guerra. Ya no caminaba como una sirvienta, sino con la gracia inherente de una mujer que ha aceptado su destino como guerrera. Estaba sucia, empapada y herida, pero su mirada brillaba con una luz que ninguna sombra de Beatriz podría volver a apagar. Alejandro, mientras tanto, se enfrentaba a los guardaespaldas de Beatriz en el pasillo de servicio. La pelea fue rápida y brutal, con el duque utilizando sus habilidades militares para someter a los hombres sin causar un escándalo que alertara al resto de los invitados. Su urgencia era tal que no notó que su propia visión empezaba a fallar debido al estrés y la fatiga, con manchas negras invadiendo su campo visual. Se apoyó contra la pared tratando de recuperar la vista, sabiendo que si quedaba ciego en ese momento no podría encontrar a Isabela en el laberinto de la mansión. «No ahora, por favor»,
rogó en un susurro, mientras la imagen de Isabela sufriendo en la oscuridad se convertía en el único faro que guiaba sus pasos a través de la neblina que amenazaba sus ojos. Isabela emergió en la despensa, donde se encontró cara a cara con Leonor, quien había bajado a buscar más vino para sus invitados. La prima soltó un grito de horror al ver a Isabela en ese estado, comparándola con un espectro que venía a reclamar justicia desde la tumba. Pero antes de que Leonor pudiera llamar a los guardias, Isabela se acercó con una frialdad que la dejó paralizada. «Dime dónde está el contrato de venta, Leonor, y quizás te perdone el haber usado las joyas de mi madre como si fueran baratijas», dijo Isabela, su voz sonando como el acero chocando contra el mármol. La prima, acobardada por la transformación de la mujer que siempre había humillado, señaló hacia el despacho privado de Beatriz, donde el notario esperaba la firma final que sellaría el destino de la hacienda. El drama alcanzó un punto de no retorno cuando Isabela se dirigió hacia el despacho, cruzando los pasillos de servicio con una determinación que asustaba a los criados que se cruzaban en su camino. Ya no importaba el vestido de seda que Alejandro le había preparado, ni la etiqueta, ni las formas. Lo único que importaba era la verdad que llevaba escrita en su sangre y en los documentos que había logrado salvar de la destrucción. Sabía que Beatriz estaba a punto de firmar y que Alejandro estaba lidiando con sus propios demonios en algún lugar de la casa. El peso de la historia de los Alcázar descansaba únicamente sobre sus hombros, y ella estaba lista para cargar con él hasta el final, sin importar el precio que tuviera que pagar por la redención de su linaje. Beatriz, en el despacho, sostenía la pluma. Sobre el papel, con una sonrisa de triunfo absoluto, bailando en sus labios marchitos por la amargura. El notario la instaba a firmar rápido, pues los truenos hacían que la tinta se secara con dificultad en el aire húmedo. Con esta firma, la sobrina demente dejará de existir y los Alcázar serán solo un recuerdo bajo mi mando, pensó la tía, sintiendo el poder del dinero que pronto fluiría hacia sus manos. El duque, que finalmente había llegado a la puerta del despacho, se encontró con que estaba cerrada por dentro, y su visión aún no se recuperaba del todo, dejándolo vulnerable ante una posible emboscada de los sicarios que se acercaban por el pasillo lateral. La tragedia parecía inevitable, con la justicia a punto de ser enterrada bajo una firma fraudulenta. Pero justo en el instante en que la punta de la pluma rozaba el pergamino, la puerta del despacho se abrió de par en par con un estruendo que superó al de los truenos exteriores. Isabela entró en la estancia, con el cabello desordenado, el rostro manchado de hollín y sangre, pero con el anillo de sello de su padre brillando en su mano, un anillo que había recuperado de su escondite secreto en el sótano. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia contra los ventanales. Beatriz dejó caer la pluma, viendo en su sobrina no a la sirvienta sumisa que había torturado, sino a la viva imagen de su hermano regresando para reclamar lo que le pertenecía. La caída de Isabela había terminado. El ascenso de la verdadera marquesa acababa de comenzar en el corazón mismo de la traición. Alejandro, recuperando la vista por un milagro de la voluntad, entró tras ella, colocándose a su lado como un guardián inamovible. Al ver a Isabela tan vulnerable, pero tan poderosa a la vez, sintió una oleada de orgullo que superaba cualquier sentimiento de nobleza o deber. Juntos se enfrentaron a Beatriz y al notario corrupto, con la verdad como su única y más letal arma. El Valle de la Sombra había sido cruzado, y aunque las cicatrices del maltrato aún estaban frescas en la piel de Isabela, su alma estaba más entera que nunca. El bloque de la caída se cerraba con la imagen de la heredera legítima de pie frente a su usurpadora,
mientras el contrato de venta quedaba manchado por una gota de tinta negra, símbolo del fin del reinado del terror de doña Beatriz. Este fue el momento más bajo, la prueba de fuego que forjó el carácter de Isabela y la unión inquebrantable con su duque. A partir de 1900, aquí, las alianzas cambiarían y el juego de poder entraría en su fase más peligrosa y emocionante. La justicia, aunque herida y empapada por la tormenta, ya no estaba encerrada en un sótano. Estaba en el centro del escenario, lista para reclamar su trono. La noche aún era joven y la batalla por la hacienda de los Alcázar estaba lejos de terminar. Pero Isabela ya no tenía miedo de la oscuridad, porque ella misma se había convertido en la luz que incendiaría el mundo de sus opresores. El camino hacia la redención estaba pavimentado con el dolor superado y el amor que contra todo pronóstico había florecido en la adversidad más extrema. Alejandro, consciente del peligro, entregó a Isabela una pequeña daga de plata con el sello del ducado, pidiéndole que la llevara siempre consigo. «No permitiré que te toquen de nuevo», le susurró, mientras la ayudaba a esconder el arma en el pliegue de su delantal. Isabela sintió el peso del metal contra su pierna, como un recordatorio de que su vida, de víctima, había terminado para siempre. Ella ya no era la niña asustada que vio morir a sus padres. Era una mujer forjada en el dolor y la paciencia, lista para reclamar lo que era suyo por derecho divino y legal. La noche previa al gran evento, ambos miraron hacia los campos de olivos, sabiendo que al amanecer la historia de los Alcázar cambiaría su rumbo, transformando el llanto en un grito de victoria que resonaría en toda Andalucía. Las mesas para el banquete estaban siendo dispuestas. Los candelabros pulidos y los secretos más oscuros de doña Beatriz estaban a punto de ser expuestos ante la mirada implacable de la alta sociedad. Isabela, en la soledad de la caballeriza, se miró en un pequeño trozo de espejo roto, viendo en su reflejo no a una sirvienta sino a una marquesa que estaba a punto de resurgir de las cenizas de su propia tragedia. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones, y el duque de Aranjuez ya no era solo un aliado, sino el hombre que había despertado su corazón. Solo faltaba el primer acorde de la orquesta para que el telón se levantara y la verdadera dueña de la hacienda tomara su lugar legítimo en la historia. El silencio que siguió a la entrada de Isabela en el despacho fue tan denso que podía cortarse con la misma daga que ella aún sostenía con firmeza. Doña Beatriz, con el rostro desencajado y la piel adquiriendo un tono ceniciento, retrocedió hasta chocar con su escritorio, mientras el notario, comprendiendo que el viento de la fortuna había cambiado de dirección, se apresuró a recoger sus papeles. Alejandro dio un paso al frente, su presencia imponente llenando el espacio y rodeando a Isabela con un aura de protección absoluta. «La farsa ha terminado, Beatriz», sentenció el duque, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. La tía, intentando recuperar un ápice de su antigua arrogancia, gritó que Isabela era una loca escapada de su encierro, pero sus palabras carecían de convicción ante la evidencia física del anillo de sello que brillaba en el dedo de su sobrina. En un giro inesperado que dejó a Beatriz sin aliento, Isabela no comenzó a gritar ni a proferir insultos. En su lugar, desplegó sobre la mesa una serie de documentos que había logrado extraer del forro del piano y de la caja fuerte de su padre durante sus incursiones nocturnas. No eran solo pruebas de su identidad, sino registros detallados de los préstamos ilegales que Beatriz había contraído con usureros de la peor calaña, utilizando las tierras de la corona como garantía. Isabela, con la precisión de la estratega en la que se había convertido, reveló que ella misma, bajo un seudónimo y con la ayuda de los contactos comerciales del duque, había comprado todas y cada una de las deudas de su tía.
En ese instante, la realidad golpeó a Beatriz con la fuerza de un mazo. Ya no era la dueña de la hacienda, ni siquiera de su propia ropa. Todo pertenecía ahora a la mujer que había tratado como una esclava. Alejandro observaba a Isabela con una mezcla de asombro y adoración, dándose cuenta de que ella no solo había sobrevivido a la opresión, sino que había orquestado una trampa financiera perfecta mientras lavaba los suelos de la mansión. El duque reveló entonces su propia pieza en el tablero. Los alguaciles reales no estaban retrasados por la tormenta, sino que habían estado esperando en las caballerizas la señal de Isabela para intervenir. La vulnerabilidad de Alejandro en los días previos había sido un señuelo para que Beatriz se confiara y firmara el documento de auditoría que ahora servía como su propia confesión de fraude fiscal. La alianza entre el aristócrata herido y la heredera oprimida se revelaba como una maquinaria de justicia imparable, diseñada para desmantelar el imperio de mentiras de los Alcázar desde sus cimientos más profundos. Doña Beatriz, viéndose acorralada, intentó un último recurso desesperado: apelar al honor de la familia y al escándalo que supondría que una sirvienta tomara las riendas de un patrimonio tan vasto. Sin embargo, Isabela se acercó a ella y por primera vez en años la miró directamente a los ojos sin rastro de miedo. El honor de los Alcázar murió el día que dejaste que mi padre fuera enterrado sin justicia, tía. Hoy solo queda la verdad, susurró Isabela, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. La tía comprendió que no había salida. Sus aliados se desvanecían y su hija Leonor, al ver el desastre inminente, ya estaba reuniendo sus pertenencias para huir, demostrando que la lealtad que Beatriz había sembrado era tan falsa como su propia dote. El giro narrativo se intensificó cuando Alejandro presentó una carta firmada por el propio rey, donde se le otorgaba el poder de intervenir en cualquier propiedad donde se sospechara de traición a la corona. Beatriz había estado vendiendo información sobre las rutas comerciales del aceite a intereses extranjeros, un crimen que iba más allá de la simple estafa familiar. Isabela, al descubrir esto a través de las cartas interceptadas, le había entregado al duque la prueba definitiva que él necesitaba para salvar su propio título, que estaba bajo amenaza por las mismas intrigas políticas. Se dieron cuenta de que sus destinos estaban entrelazados de una manera mucho más profunda de lo que imaginaban. Ella le devolvía el poder político y él le devolvía su identidad y su vida. La tensión romántica alcanzó un punto de ebullición en medio del caos del despacho. Alejandro, olvidando por un momento la presencia del notario y de los guardias, tomó el rostro de Isabela entre sus manos, limpiando con su pulgar una mancha de hollín de su mejilla. «Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Isabela de Alcázar. No soy yo quien te salva, eres tú quien ha reconstruido este mundo», le dijo con una sinceridad que le rompió la voz. Isabela, sintiendo el calor de sus manos y la seguridad de su mirada, comprendió que su venganza no estaría completa sin él a su lado. El amor que había nacido en la oscuridad de la biblioteca y se había fortalecido en el dolor de las caballerizas era ahora el cimiento de su nueva existencia. CTA de revelación. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela y el duque Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos y reescribirá las leyes de toda Andalucía. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo de estos romances de época. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad alguna de escapar. Comparte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merece una segunda oportunidad tras sus errores del pasado?
Sin embargo, el triunfo no estaba exento de un peligro final que ninguno de los dos había previsto en su totalidad. Doña Beatriz, en un arranque de locura y despecho, sacó un pequeño frasco de veneno que guardaba en su corsé, amenazando con beberlo para dejar una mancha de sangre eterna sobre el nombre de Isabela. Pero antes de que pudiera hacerlo, Isabela le arrebató el frasco con una rapidez felina, recordándole que la muerte sería una salida demasiado fácil para alguien que había causado tanto sufrimiento. Vivirás, tía. Vivirás para ver cómo los trabajadores que humillaste ahora son hombres libres bajo mi mando, y cómo esta casa vuelve a brillar con la luz que tú intentaste apagar, sentenció la nueva marquesa, demostrando una superioridad moral que terminó por quebrar lo que quedaba de la voluntad de Beatriz. La noticia del regreso de la verdadera heredera se filtró al salón de baile como un incendio forestal. Los invitados, que minutos antes se burlaban de la sirvienta demente, ahora guardaban un silencio sepulcral, mientras Isabela caminaba por el pasillo central de la mansión, flanqueada por el duque de Aranjuez. Ella no llevaba sedas ni encajes, sino su delantal roto y su dignidad intacta, lo que creaba una imagen de poder mucho más impactante que cualquier vestido de gala. La aristocracia local, acostumbrada a las apariencias, se vio obligada a reconocer la soberanía de Isabela no por su ropa, sino por la fuerza que emanaba de su presencia. Alejandro, al caminar a su lado, enviaba un mensaje claro a todo el reino. Quien se atreviera a desafiar a Isabela se enfrentaba al poderío de Aranjuez. El notario, tratando de salvar su propia reputación, comenzó a redactar de inmediato las actas de restitución de bienes, bajo la mirada atenta de los alguaciles que ahora custodiaban las puertas. El fraude de los Alcázar quedaba oficialmente al descubierto, y las tierras de olivos, el seguro de dote real y la mansión regresaban a manos de Isabela. La tía Beatriz fue escoltada fuera del despacho, no hacia un carruaje de lujo, sino hacia una habitación vigilada donde esperaría su traslado a la prisión de la ciudad. Al pasar frente a los criados que se habían reunido en el vestíbulo, ninguno bajó la cabeza. Por el contrario, la miraron con el desprecio acumulado de años de maltrato, mientras daban un paso atrás para dejar pasar a su verdadera señora. Leonor, la prima, intentó interceder por su madre, rogándole a Isabela que tuviera compasión por los años que pasaron juntas. Pero Isabela, recordando cada azote y cada noche de frío en las caballerizas, le respondió con una frialdad justa. La compasión es para los que cometen errores, Leonor. Lo tuyo y lo de tu madre fue una elección consciente de maldad. Tendrás lo necesario para sobrevivir, pero nunca más volverás a poner un pie en estas tierras, dijo, cortando definitivamente los lazos de sangre que la unían a sus opresoras. Este momento de firmeza marcó la transición final de Isabela de víctima a líder, una mujer que entendía que la justicia a veces requiere un corazón de piedra para proteger a los que ama. Alejandro, viendo que la situación estaba bajo control, se permitió flaquear por un instante, sintiendo que su visión volvía a oscurecerse debido al agotamiento extremo de la jornada. Isabela lo notó de inmediato y, olvidando por un momento el protocolo, lo sostuvo del brazo para guiarlo hacia una silla de terciopelo. En ese gesto de cuidado mutuo, frente a todos los invitados, quedó sellada su unión ante el mundo. No necesitaban palabras para explicar lo que sentían. Sus acciones habían hablado por ellos. La aristocracia entendió que ese no era solo un cambio de administración, sino el nacimiento de una nueva era de poder donde el amor y la lealtad eran las monedas de mayor valor. La tormenta exterior comenzó a amainar, dejando tras de sí un aire limpio y renovado. Isabela ordenó que las puertas del gran salón se abrieran de par en par,
permitiendo que el fresco de la noche andaluza entrara y purificara el ambiente cargado de hipocresía. Miró hacia sus tierras, hacia los olivares que ahora volvían a ser suyos, y sintió por primera vez en 10 años que podía respirar sin miedo. Alejandro se acercó a ella, colocándose a su espalda y ofreciéndole su apoyo silencioso. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, pues tendrían que reconstruir una fortuna malgastada y sanar una comunidad herida, pero ya no tenían que hacerlo solos. El giro de los acontecimientos también trajo consigo la revelación de un secreto que el padre de Isabela había dejado para ella en el testamento. No solo se trataba de tierras y dinero, sino de un mapa que indicaba la ubicación de una reserva de oro que la familia había guardado para tiempos de guerra. Este recurso permitiría a Isabela no solo pagar las deudas de su tía, sino modernizar toda la región y convertir a los Alcázar en la familia más influyente del sur de España. La riqueza que Beatriz tanto había codiciado estaba siempre allí, bajo sus pies, pero su propia maldad le había impedido encontrarla. Solo alguien con el corazón puro y la inteligencia de Isabela podía acceder al verdadero legado de sus ancestros. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, murmurando sobre el escándalo más grande de la década, Isabela y Alejandro se quedaron solos en el gran balcón de la mansión. Ella miró hacia las caballerizas, donde había pasado tantas noches de soledad, y luego hacia el hombre que le había devuelto la esperanza. «Mañana empezaremos de nuevo», dijo ella, tomando la mano del duque. Él asintió, depositando un beso en sus dedos maltratados, reconociendo en ellos la verdadera nobleza. El giro se completaba. La sirvienta era ahora la dueña. El duque solitario tenía un propósito y la justicia, por fin, se sentaba a la mesa de los Alcázar. El bloque termina con Isabela quemando simbólicamente el delantal de sirvienta en la chimenea del gran salón. Las llamas consumieron la tela tosca, pero no pudieron tocar la fortaleza que esa prenda había ayudado a forjar. Ella vio cómo las cenizas se elevaban, liberándola de su pasado de sombras y preparándola para el clímax final de esta historia, donde tendría que defender su nuevo reino de los últimos coletazos de la envidia de sus enemigos. El juego de poder apenas entraba en su fase definitiva, pero Isabela ya no jugaba a la defensiva. Ahora ella dictaba las reglas. La noche de Andalucía, antes testigo de su llanto, ahora celebraba su ascenso bajo un cielo que empezaba a mostrar sus primeras estrellas de esperanza. Cada decisión tomada en ese despacho repercutiría en los años venideros, transformando no solo la vida de los protagonistas, sino la estructura social de toda la provincia. Isabela sabía que su historia inspiraría a otros a no rendirse ante la injusticia, y que su unión con Alejandro sería el símbolo de una nobleza basada en el carácter y no solo en los títulos. Pero antes de la paz definitiva, aún quedaba una última confrontación, un último desafío que pondría a prueba todo lo que habían construido. La marquesa y el duque estaban listos, unidos por un lazo inquebrantable que ni el tiempo ni la traición podrían volver a romper. El escenario estaba listo para el clímax, donde la verdadera fuerza del amor y la justicia se manifestaría en toda su gloria épica. La calma que siguió a la revelación en el despacho fue apenas un espejismo, pues el veneno del resentimiento de doña Beatriz aún tenía una última y letal ponzoña que descargar. Justo cuando los alguaciles se disponían a escoltar a la usurpadora fuera de la propiedad, un estruendo proveniente de la bodega de los Olivos sacudió los cimientos de la mansión. Los sicarios que Beatriz había contratado, hombres sin ley que no estaban dispuestos a perder su paga,
habían prendido fuego a las reservas de aceite, amenazando con reducir a cenizas la fuente de riqueza de la provincia y la vida de los trabajadores. En medio del humo negro que empezaba a asfixiar la noche, Isabella comprendió que su victoria legal no significaba nada si no podía proteger la tierra y a su gente de la destrucción total. El clímax de su lucha ya no se libraba con documentos o leyes, sino con el fuego y el coraje bajo un cielo andaluz teñido de un rojo apocalíptico. Alejandro, a pesar de su visión debilitada por el esfuerzo y el humo, no dudó un segundo en lanzarse hacia el epicentro del peligro para liderar a los hombres en la extinción del incendio. Isabella, despojándose de cualquier resto de vacilación, corrió tras él, organizando una cadena humana con los mismos criados que antes la veían. Sufrir en silencio. Ella no se quedó atrás como una dama de alta alcurnia, sino que se situó en el frente de batalla, pasando cubos de agua y guiando a los trabajadores a través de las llamas con una autoridad que inspiraba a los más valientes. La imagen era épica. La nueva marquesa de Alcázar, envuelta en el humo, luchando codo a codo con el duque de Aranjuez para salvar el legado que les había sido devuelto. El fuego rugía como una bestia herida, pero la voluntad de Isabella era un muro, inquebrantable que se negaba a ceder ante la barbarie de su tía. En medio del caos, Isabella divisó a doña Beatriz, intentando huir hacia el acantilado con el cofre de las joyas familiares que había logrado esconder entre sus ropas durante la confusión. Sin pensarlo, Isabella se desvió del incendio y persiguió a su tía hasta el borde de las rocas, donde el viento de la tormenta soplaba con una fuerza salvaje. Allí, frente al abismo que una vez reclamó la vida de sus padres, las dos mujeres se enfrentaron por última vez en un duelo que trascendía lo material. Beatriz, consumida por una locura senil y una codicia que la despojaba de toda humanidad, levantó una pesada piedra para acabar con su sobrina de una vez por todas. La tensión era máxima. Un solo paso en falso significaría la muerte para cualquiera de las dos, mientras el resplandor del incendio a lo lejos iluminaba sus rostros con una luz dantesca y reveladora. CTA de suspenso. La batalla está en su punto más alto. Isabella y el duque Alejandro luchan codo a codo contra el fuego y la traición, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá sobre las cenizas. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica entre la marquesa y su usurpadora, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión, son las que compartimos aquí cada semana para emocionar tu corazón. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia inquebrantable de Isabella o la crueldad desesperada de doña Beatriz? Alejandro llegó al acantilado justo en el momento en que Beatriz se abalanzaba sobre Isabella, pero fue la propia marquesa quien, utilizando la fuerza de sus años de trabajo físico, logró desviar el golpe y desarmar a su tía. Isabella no la empujó al vacío, a pesar de tener todas las razones para hacerlo. En cambio, la sostuvo por las muñecas con una firmeza que obligó a Beatriz a mirar hacia el fuego que ella misma había provocado. «Mira lo que has hecho, tía. Has intentado quemar lo que nunca pudiste amar», sentenció Isabella, su voz elevándose por encima del rugido del viento. En ese instante, los alguaciles rodearon a Beatriz, arrebatándole el cofre y poniéndole las esposas definitivas que sellarían su destino en la prisión estatal. El enfrentamiento físico había terminado, pero el verdadero triunfo era la integridad que Isabella había mantenido incluso en el borde del abismo. Mientras tanto, en la bodega,
La lucha contra el fuego se ganaba gracias a la coordinación que Alejandro había impuesto, demostrando que su liderazgo era el complemento perfecto para la inteligencia de Isabela. El duque, con la ropa chamuscada y el rostro cubierto de hollín, regresó hacia el acantilado para encontrarse con la mujer que amaba. Al verse a salvo, ambos se fundieron en un abrazo que borró por completo el frío de la noche y el miedo a la pérdida. Ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato, sino dos supervivientes que habían pasado por el fuego para purificar su destino. La unión de sus manos, sucias por el trabajo y la ceniza, era el símbolo más poderoso de la nueva aristocracia que estaban por fundar, una basada en la protección de los suyos y en el valor del sacrificio compartido. La derrota de los sicarios fue total, ya que los trabajadores de la hacienda, empoderados por el regreso de su verdadera señora, capturaron a los mercenarios antes de que pudieran escapar con el botín. El incendio fue controlado antes de que alcanzara la mansión principal, salvando los archivos y el arte que Isabela tanto atesoraba. Al regresar al gran salón, Isabela se detuvo frente al retrato de sus padres, que milagrosamente había sobrevivido al caos. Sintió que la deuda de sangre había sido finalmente pagada, no con más sangre, sino con la restauración del orden y la dignidad. Alejandro se colocó a su lado, ofreciéndole su pañuelo para limpiar sus heridas, un gesto de una ternura que contrastaba con la violencia de los minutos anteriores. El clímax había pasado, dejando tras de sí un paisaje de destrucción, pero también de absoluta claridad. Doña Beatriz fue llevada en un carruaje de rejillas metálicas, escoltada por una guardia que no permitía despedidas ni lujos. Al verla partir, Isabela no sintió alegría, sino una profunda paz, la paz de quien ha hecho lo correcto a pesar de las tentaciones de la venganza oscura. Leonor, despojada de sus pretensiones, fue obligada a devolver hasta la última moneda que no le pertenecía, quedando bajo la custodia de una tía lejana en una provincia remota donde tendría que aprender el valor del trabajo honesto. La justicia de Isabela fue quirúrgica y absoluta. No dejó rastro de la corrupción que había infectado su hogar durante una década. El pueblo, al ver los resultados de la batalla, comenzó a vitorear el nombre de la marquesa, reconociendo en ella a la madre protectora que la región necesitaba desesperadamente. El duque de Aranjuez, al ver que la seguridad de Isabela estaba garantizada, se permitió finalmente un momento de debilidad física, cayendo de rodillas debido al cansancio y la inhalación de humo. Isabela se arrojó al suelo para sostenerlo, llamando a los médicos con una urgencia que nacía de lo más profundo de su alma. «No me dejes ahora que el sol está por salir», le suplicó, mientras le acariciaba la frente con una devoción que conmovió a todos los presentes. Alejandro, abriendo los ojos con dificultad, le sonrió y le aseguró que mientras ella estuviera a su lado, no había oscuridad que pudiera retenerlo. Ese momento de vulnerabilidad extrema del hombre poderoso frente a la mujer que lo había salvado fue el verdadero sello emocional de su amor, una conexión que iba más allá de los títulos y las fortunas. La noche comenzó a retirarse, dando paso a una luz rosácea que iluminaba las columnas de humo que aún se elevaban desde los campos. Isabela se puso de pie, ayudando a Alejandro a levantarse, y juntos caminaron hacia la entrada de la mansión para observar el amanecer. El escenario era de reconstrucción. Los trabajadores ya estaban organizando las tareas para limpiar los restos del incendio y salvar la cosecha que aún quedaba. Isabela sabía que los próximos meses serían de arduo trabajo, pero ya no sentía el peso de la esclavitud sobre sus hombros. Ahora, cada gota de sudor sería para su propia tierra y para el bienestar de aquellos que habían sido fieles a su memoria. La puerta
Transformación de la sirvienta en marquesa estaba completa, validada no por un vestido, sino por su valentía en el campo de batalla. Alejandro, mirando el horizonte que ahora veía con una claridad renovada gracias a los remedios y al amor de Isabela, le propuso que su unión fuera oficial ante el rey en la capital. «Quiero que todo el reino sepa que la duquesa de Aranjuez es la mujer que venció al fuego y a la traición», declaró él, besándole la mano con una reverencia que ya no era en protocolo, sino por respeto absoluto. Isabela aceptó, pero con la condición de que su hogar principal siempre fuera la hacienda, cerca de sus olivos y de su gente. Juntos planearon el futuro de la provincia, transformando la estructura feudal de Beatriz en un sistema de cooperativas donde cada familia tuviera una parte de la prosperidad. La justicia social que Isabela tanto había soñado empezaba a materializarse bajo el sol de la mañana. El clímax termina con una imagen de esperanza resiliente. Isabela, de pie en los escalones de piedra, dio su primer discurso oficial a la comunidad, prometiendo que bajo su mando nunca más una huérfana sería maltratada ni un trabajador olvidado. Su voz, que una vez fue silenciada por el miedo, ahora resonaba con la fuerza de una campana de bronce, llegando hasta los rincones más alejados de la propiedad. Alejandro la observaba desde las sombras, orgulloso de la reina que había ayudado a despertar, sabiendo que su propia redención estaba completa gracias a ella. El fuego había quemado lo viejo y lo podrido, dejando el terreno fértil para una nueva historia que se escribiría con los colores de la verdad y el perfume del aceite de oliva recién prensado. Cada habitante de la hacienda recibió una bonificación por su lealtad, y aquellos que ayudaron a Isabela en sus días de servidumbre fueron ascendidos a puestos de confianza dentro de la nueva administración. La jerarquía social de la época fue desafiada por la meritocracia que Isabela impuso, creando un legado que duraría generaciones. La marquesa de Alcázar no solo recuperó su dinero, recuperó el alma de un pueblo que había perdido la fe en la justicia. El clímax dejaba paso a una resolución dulce y sanadora, donde las heridas empezaban a cerrar y el amor, finalmente libre de cadenas, podía florecer en toda su plenitud. El destino de Isabela y Alejandro estaba sellado por el fuego y el agua, una alianza eterna contra la cual ninguna tía ni ningún sicario podría volver a prevalecer jamás. Este fue el enfrentamiento final, el momento donde se demostró quién tenía el derecho moral de gobernar. Isabela no solo sobrevivió a la caída, sino que voló sobre las llamas para reclamar su corona. El duque no solo fue un observador, sino el escudo que permitió que la luz de ella brillara sin apagarse. La noche de la cosecha sería recordada no por el incendio, sino por el nacimiento de la leyenda de la marquesa que una vez fue sirvienta. Con el sol ya en lo alto, Isabela cerró los ojos por un segundo, dando gracias a sus padres por la fuerza que le enviaron desde el más allá. La batalla había terminado. La vida, la verdadera vida, estaba a punto de comenzar para los nuevos señores de Aranjuez y Alcázar. Los meses que siguieron al incendio en la hacienda de los Alcázar fueron testigos de una transformación que muchos en Andalucía calificaron de milagrosa. Aunque Isabela sabía que era el fruto del sudor y la justicia, los olivares, que una vez fueron símbolo de opresión, florecieron bajo una nueva administración donde cada trabajador recibía un salario digno y participaba de las ganancias de la cosecha. La mansión, purificada del rastro de doña Beatriz, abrió sus puertas para convertirse en un centro de aprendizaje, cumpliendo la promesa de Isabela de fundar una escuela de finanzas y leyes para mujeres huérfanas. La nueva marquesa no solo recuperó su fortuna multiplicada, sino que utilizó cada real para cimentar un futuro donde el
conocimiento fuera la verdadera dote de las jóvenes. Isabela caminaba ahora por los pasillos que una vez limpió de rodillas, pero lo hacía con una corona invisible de respeto y la gratitud de todo un pueblo. Alejandro, el duque de Aranjuez, encontró en esta nueva vida la cura definitiva para sus heridas de guerra y su antiguo cinismo hacia la nobleza. Su visión, tratada con los remedios naturales de Isabela y la paz de un hogar auténtico, se estabilizó, permitiéndole ver con claridad el mundo que ambos estaban construyendo. Juntos viajaron a la capital para formalizar su unión frente a la corte, donde la historia de la marquesa sirvienta ya se había convertido en una leyenda de valentía y dignidad. Alejandro no solo le devolvió su estatus legal, sino que le otorgó su nombre y su protección eterna, aunque siempre reconociendo que Isabela era su igual en intelecto y fuerza. El ducado de Aranjuez y el marquesado de Alcázar se unieron en una alianza que desafió las estructuras feudales de la época, demostrando que el verdadero honor reside en la integridad y el servicio. La justicia para los antagonistas fue tan implacable como su propia crueldad. Doña Beatriz pasó el resto de sus días en una celda que recordaba, irónicamente, a la estrechez de las caballerizas donde una vez encerró a su sobrina, viendo cómo su nombre era borrado de los anales de la aristocracia por sus crímenes contra la corona. Leonor, tras intentar sobrevivir mediante engaños en provincias lejanas, terminó trabajando como costurera para pagar sus propias deudas, experimentando en carne propia la fatiga que una vez despreció en los demás. La caída de las usurpadoras sirvió como una advertencia para toda la región. El poder robado siempre termina por consumirse en su propia hoguera. Isabela, por su parte, decidió no guardar rencor, comprendiendo que el éxito de su legado era la mejor y más dulce de las venganzas contra quienes intentaron destruirla. La reconstrucción de la bodega de aceite se completó con técnicas modernas que convirtieron a la hacienda en el principal motor económico del sur de España. Isabela, utilizando el mapa del tesoro oculto de su padre, financió la construcción de un hospital rural y un sistema de riego que benefició a todos los campesinos de la zona, no solo a los suyos. El anillo de sello de los Alcázar, que una vez fue el único vínculo con su identidad robada, ahora sellaba contratos que traían prosperidad y esperanza a miles de familias. La resiliencia de Isabela se convirtió en la piedra angular de una nueva era de paz, donde las cicatrices de sus manos eran lucidas con el mismo orgullo que sus joyas más valiosas. Ella ya no era una víctima del pasado, sino la arquitecta de un futuro que sus padres habrían soñado para ella. En el ámbito personal, la relación entre los protagonistas alcanzó una plenitud que solo las almas que han sufrido juntas pueden conocer. Las noches en la biblioteca ya no eran para esconderse de los guardias, sino para planear expediciones botánicas y debatir sobre las reformas agrarias que llevarían al Parlamento. Alejandro aprendió de Isabela que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino la puerta hacia la verdadera conexión humana. Y ella aprendió de él que el amor puede ser un refugio seguro después de la tormenta. Sus paseos por los campos de olivos al atardecer se convirtieron en un ritual sagrado, un momento para recordar que, a pesar de la riqueza y los títulos, lo más valioso que poseían era la lealtad que se juraron cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La salud de Alejandro mejoró notablemente y su presencia imponente se suavizó con la alegría de saberse amado por quien él era y no por su rango. Isabela, por su parte, nunca perdió la sencillez que aprendió en las caballerizas, manteniendo siempre un trato cercano con la servidumbre, a quienes ahora consideraba sus aliados y amigos. El trauma de la pérdida de sus padres fue sanado a través del cuidado que,
Brindaba a los huérfanos de la región, asegurándose de que ningún niño pasara por las penurias que ella enfrentó. La mansión de los Alcázar se llenó de risas y de una vida que Beatriz nunca pudo comprar con dinero robado. La justicia emocional de Isabela estaba completa. Había convertido su dolor en una fuente inagotable de luz para los demás. CTA de cierre y legado. Si has acompañado la historia de Isabela de Alcázar y del duque Alejandro de Aranjuez hasta el final, dime cuál fue más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo que creamos con tanto cariño. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres valientes que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad y el amor sincero. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón y la satisfacción de la justicia cumplida, suscríbete ahora para vivir más romances de época donde el amor siempre encuentra su camino hacia la luz. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances llenos de drama y redención. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. La escena final de este relato nos sitúa un año después del gran incendio, en una tarde dorada donde el aire huele a olivas maduras y a esperanza. Isabela se encuentra sentada en el escritorio de caoba de su padre, el mismo que una vez le fue prohibido tocar, firmando las becas para la primera promoción de su escuela de finanzas. Alejandro entra en la estancia con una pequeña caja de terciopelo azul, un regalo para celebrar el primer aniversario de su matrimonio y la recuperación total del patrimonio familiar. Dentro de la caja no hay un diamante ostentoso, sino una réplica en miniatura de la llave maestra que el capataz le entregó a Isabela en el sótano, bañada en oro y grabada con la palabra libertad. Ella sonríe, comprendiendo que ese pequeño objeto representa el fin de su esclavitud y el comienzo de su reinado de justicia y amor. Al salir al balcón para saludar a la gente del pueblo que se ha reunido para celebrar la fiesta de la cosecha, Isabela siente un pequeño movimiento en su vientre, la promesa de una nueva generación que crecerá en un mundo libre de las sombras de Beatriz. Alejandro la rodea con sus brazos, depositando un beso tierno en su sien, mientras miran juntos hacia el horizonte andaluz. El legado de los Alcázar no solo continuaría, sino que florecería con una pureza renovada, guiado por los valores de una mujer que supo convertir sus cadenas en alas. La historia de la sirvienta que gobernó un ducado se contaría por generaciones, recordando a todos que el fuego puede destruir la madera, pero solo fortalece el acero del alma humana cuando está forjada en la verdad. La paz que ahora reina en la hacienda es el resultado de una batalla que se libró en el corazón de dos personas que se negaron a rendirse. Isabela mira sus manos, donde las marcas del trabajo pesado han empezado a desvanecerse, pero las lecciones aprendidas en el barro permanecen grabadas en su espíritu. Ella sabe que la vida siempre presentará nuevos desafíos, pero con Alejandro a su lado no hay tormenta que no pueda navegar, ni injusticia que no pueda vencer. La justicia ha sido restaurada, la curación ha sido profunda y el amor ha triunfado sobre la codicia. La luz del sol poniente baña las tierras de los Alcázar, sellando una promesa de continuidad y prosperidad que durará mucho más allá de sus propias vidas. El epílogo poético de esta travesía se escribe en el silencio cómplice de la pareja mientras observan las primeras estrellas de la noche. Isabela de Alcázar, marquesa y duquesa, cierra los ojos por un momento y exhala un suspiro de satisfacción absoluta, sabiendo que sus padres descansan en paz, viendo el honor de su apellido restaurado.
Alejandro la conduce de regreso al interior de la mansión, donde las velas iluminan un hogar que ya no guarda secretos oscuros, solo la calidez de un amor que fue probado en el fuego y salió brillando como el oro más puro. El telón cae sobre esta historia de época, dejando en el aire la fragancia del azahar y la certeza de que cuando el corazón es noble, el destino siempre conspira para devolverle su lugar en el trono de la vida.